sus escrituras en el libro de Lucas, en el capítulo 23. Lucas capítulo 23. Vamos a leer del verso 35 al verso 43. Gracias, Señor Jesús. Lucas, capítulo 23, del verso 35 al 43. Lo que los hayan encontrado pueden decir un fuerte amén. Más fuerte. Así, con gozo, con alegría. Dice la palabra del Señor así: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título, escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados les injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La iglesia repite este último versículo, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén y amén. Señor Jesucristo, hemos leído en esta tarde, Señor, una porción de tu palabra, Señor Jesucristo, para que seas tú hablando nuestra vida, Señor Jesucristo. Saca todo pensamiento humano, vano, Señor Jesucristo, sino que seas tú, Padre amado, usando este vaso de barro en tus manos, para que tu pueblo sea alimentado, Señor Jesucristo, en este día, Señor Jesucristo. Ellos han venido a alimentarse de este pan espiritual, Señor Jesucristo. Así que te pedimos, Señor, que tú seas usándome, Señor Jesucristo, que sea para tu gloria, Señor Jesucristo, para que la iglesia sea alimentada de esta hermosa y poderosa palabra del Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento. Amén. Mis hermanos, este texto que le leía, todo aconteció cuando nuestro Señor Jesucristo estaba colgado en el madero de la cruz. Amén. Esta predicación la titulé como creer cuando sentimos que ya no tenemos esperanza. Porque para nosotros es fácil creer y confiar en Dios cuando estamos bien. Gracias, pastor. O cuando vemos cosas quizás palpables. Cuando nuestra fe va respaldada con los hechos que estamos viendo o sabemos que estamos sanos y aún que nos queda mucha vida por delante. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos en una situación en donde el panorama es totalmente adverso para nuestras vidas o que nuestros panoramas están en contra? Aleluya. ¿Tenemos allí la misma capacidad de creer en Dios incluso en lo adverso? ¿Somos capaces de confiar totalmente que Dios obrará en nuestra vida cuando estamos pasando por alguna enfermedad o por algún problema? Tenemos que nosotros ser honestos, porque a nosotros se nos es fácil creer cuando vemos que el poder de Dios está actuando, ¿cierto? No es fácil creer en Dios cuando el Señor sana a una persona, pero cuando nos toca a nosotros, quizás ahí ya nuestra fe empieza a menguar, a titubear. Amén. Aleluya. Pero cuando llegan los tiempos de tormento, de dolor y angustia en nuestras vidas, en donde por más que oremos no encontramos respuesta, estos tiempos en donde pareciera que Dios, además de guardar silencio, también ha desaparecido de nuestras vidas. En esos momentos, mis hermanos, debemos ser sinceros, nos cuesta creer que algo bueno puede pasar en nuestra vida. Pero mis hermanos, el Señor te sanará de 1000 formas diferentes, el Señor obrará de 1000 formas diferentes. Muchas veces no es como la manera que nosotros pensamos, sino que es la manera que el Señor quiere obrar en cada vida. Amén. El Señor va a sanarte, va a libertarte, aleluya, y traerá paz a tu corazón y fortaleza a tu espíritu.
En lo personal llama la atención este pasaje de la Biblia que nosotros que recién le leía, ¿cierto? En el libro de Marcos 15, versículo 27 dice la palabra: crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Amén. Llama la atención porque cada uno de ellos tiene un pensamiento diferente acerca de nuestro Señor Jesús. Ellos, siendo malos, estaban compartiendo el lecho de muerte con nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que en Él no había pecado, no había ninguna mancha, Él no había hecho nada malo, pero estaba siendo condenado de la misma manera que aquellos dos malhechores. Sin embargo, uno de los ladrones, viendo su estado y el de Jesús, era exactamente el mismo, ya que los dos estaban crucificados en una cruz. Independientemente del porqué de su juicio, se atreve a decir uno de los malhechores así en Lucas 23:39, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Muchas veces nosotros actuamos como este ladrón. Oye, hermano, si tú imponías manos sobre los enfermos y ellos sanaban, ¿por qué no haces lo mismo contigo mismo? Y me aprovecháis de sanar a mí. Muchas veces nosotros actuamos de esa forma, mis hermanos, como este malhechor, y precisamente lo que la palabra de Dios quiero entregarle el día de hoy es cómo nosotros debemos actuar cuando ya no hay esperanzas. Amén. La frase de este malhechor denotaba total incredulidad. Él le decía: si tú eres el Cristo, como diciendo, demuestra si es cierto. El Señor primeramente no tiene por qué demostrar nada, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Él nos creó a nosotros y Él no tiene por qué demostrar nada. Somos nosotros que debemos demostrar que le creemos a su palabra. Por eso estamos en este lugar, porque creemos y confiamos y servimos a un Dios todopoderoso. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, no creo que actuamos exageradamente igual a este ladrón. Viendo el mal de nuestro lado, tendremos a exigirle a Dios que demuestre lo que es. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios: si tú eres Dios, haz esto o haz esto otro? ¿O cuántas veces sin decir hemos pensado de esa manera: Dios, tú tienes el poder de hacer esto, demuéstrame que eres capaz de hacerlo? Pero como lo decían delante, el Señor no tiene que demostrar nada porque Él es Dios. A veces Dios no tiene por qué demostrar nada. Él no necesita ir por todas partes haciendo todo lo que quieras que haga para que creas que es Dios o que tiene el poder para hacerlo. A veces es como que tratáramos de chantajear al Señor, pastor. Señor, haz esto y yo voy a hacer esto otro. Le ponemos condiciones al Señor, cuando en realidad nosotros lo que tenemos que hacer, tenemos la palabra que es nuestro manual, que es la manera que nosotros debemos dirigirlo por esta tierra. Nosotros debemos impartir esta palabra a todo el mundo, para que ellos crean a esta palabra y en la fe de nuestro Señor Jesús, y ahí recién el Señor va a empezar a actuar en nuestra vida. Antes no. El Señor no nos tiene que demostrar nada. Amén. Dios tiene sus tiempos, sus formas, sus objetivos y propósitos. Él no necesita demostrar lo que es, porque siempre fue, siempre ha sido y siempre será Dios. Él siempre hará conforme a su voluntad, mis hermanos. Aleluya. Pero acá viene lo hermoso, mi hermano, en los versos siguientes, cuando responde el malhechor que está al otro extremo de este ladrón. Imagínense, dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación. Mis hermanos, lo que está haciendo este malhechor, está confiando, está teniendo más fe quizás que de nosotros, porque vio a un hombre que estaba en medio de él, que estaba muriendo de la misma condición que él, pero lo estaba tratando como Dios. Algo que ni siquiera los judíos pueden hacer el día de hoy. Ese malhechor dice: ni aún temes a tu Dios, aún estando en la misma condenación. Aleluya, es algo hermoso. Quizás alguien que había oído por ahí, pero él tomó un rumbo diferente. Él era un ladrón, dice la palabra. Pero él dijo, al otro ladrón le dijo: ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
No simplemente le estaba diciendo que Él era Dios, simplemente Él le estaba diciendo que ahí estaba el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él sabía, Él tenía la confianza que ni siquiera sus discípulos, ni siquiera sus apóstoles confiaron el día después de su muerte que iba a resucitar. Él ya sabía que Él iba a venir en su reino a rescatar a su pueblo. Aleluya, qué hermoso, mis hermanos. Qué hermoso es creer cuando ya el hombre estaba en su lecho de muerte. Quizás ya no había esperanza de vida porque obviamente fue crucificado y ya no había más días de vida para él. Ya se iba a morir. Pero él confió que Dios era el que estaba a su lado. Aleluya. Él quizás no tenía en su vida esperanza ya de cambio porque ya no podía cambiar. Ya estaba, aleluya, el juicio por lo que él había hecho. Pero confió en aquel que estaba a su lado. Le dijo, Señor, acuérdate cuando vengas, aleluya, en tu reino. Aleluya, Señor Jesús. Llama mucho la atención de convicción, de fe de este ladrón, mis hermanos. Aleluya, pudo haber sido ladrón toda su vida, pero en su lecho de muerte Dios le dio la oportunidad de conocer su perdón. Aleluya, posiblemente toda su vida la pasó muy mal, porque un ladrón, independientemente de lo que diga o piense, no es feliz, porque nadie puede ser feliz siendo ladrón. Porque tiene que vivir su vida arrancando. Tiene que vivir su vida escondiéndose. Colocándose un pasamontaña para que nadie lo vea, ¿cierto? Antiguamente no habían cámaras, así que no era necesario, pero hoy día sí. Ellos tienen que vivir arrancándose, escondiéndose de la ley. Por eso ellos, independiente del dinero que tengan por todo lo que han robado, no pueden ser felices. Viven su vida arrancando. Aleluya. Pero Dios tenía un plan y un propósito que aún en su lecho de muerte de este hombre y el otro iban a tener la oportunidad de arrepentirse de sus hechos y reconocerlo como su único Salvador. La frase de este ladrón expresa que tiene su fe y seguridad en aquel que estaba a su lado, ¿cierto? Y nos da a nosotros una cátedra cómo creer y cómo confiar. Cuando aún no vemos el más allá, ¿cierto? Este hombre le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es fácil creer cuando vemos a Dios actuar, como le decían delante. Pero ¿cómo este malhechor iba a creer en alguien que está muriendo en su misma condición? De alguien que nosotros sabemos que ya no iba a actuar ahí encima de esa cruz. Ya no iba a actuar de una forma visible en el sentido de poder bajar a los ladrones y que fueran perdonados. No, él ya no iba a actuar porque estaba en la misma condición del hombre. Pero él así tuvo fe en él, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya. Es fácil creer cuando vemos a Dios actuar, pero este hombre estaba viendo a Dios morir. Estaba viendo a su Salvador morir. Al Salvador de los judíos, al Salvador de los israelitas, lo estaba viendo morir. Pero así él creyó en él, que iba a venir en su reino. Por eso le dijo estas palabras, acuérdate de mí. ¿Cuántos quieren que el Señor se acuerde de ustedes, mis hermanos? No sé cómo estaremos haciendo las cosas el día de hoy. No sé si estaremos actuando de la misma manera acá dentro de la iglesia como afuera, no lo sé. Pero ¿cuántos quieren que el Señor se acuerde de ustedes? Aleluya, Señor, pero tengamos esa fe, esa convicción que tenía este ladrón que creyó en Él, incluso en el momento más adverso de nuestro Señor Jesús en esta tierra. Aleluya. Este ladrón pudo haber sido malo toda su vida, pero en sus últimos minutos tuvo la fe que cualquiera de nosotros quizás no hubiera tenido, mis hermanos, porque así muchos de sus discípulos dudaron del Señor. Porque el Señor le había dicho que el tercer día iba a resucitar, pero muchos de sus discípulos, muchos de sus apóstoles se escondieron. Solamente uno quedó a sus pies, dice la palabra. Pero ¿cómo es posible que el Hijo de Dios esté muriendo? Quizás eso es lo que muchos pensarían y lo que nosotros hubiésemos pensado en esos tiempos. ¿Cómo es posible que lo maten de esa forma después del poder que vieron usar, después de la gloria que vieron descender, que vio sanar a los ciegos, a levantarse a los paralíticos? ¿Cómo, aleluya, podían pensar que Dios iba a morir de esa forma o que el enviado, que el Mesías iba a morir de esa forma? Aleluya. Pero
como muchos en este tiempo, quizás nosotros también nos hubiéramos defraudado. Pero este hombre ladrón, a pesar de ver morir a Jesús, creyó en él con tanta firmeza que lo consideró rey al decirle: cuando vengas en tu reino. Aleluya. Lo máximo que le llegaron a decir en esta tierra: Hosana, Hosana al hijo de David. Pero este hombre lo estaba tratando de rey. Aleluya. Si usted se da cuenta, lo único que lo trataron a nuestro Señor Jesús como rey en esta tierra no fueron los buenos, fueron los malos, ¿cierto? Cuando lo coronaron con esa corona de espinas, dijeron: tú eres el rey de los judíos. Aleluya. Sin pensarlo, mis hermanos, estaban coronando al rey de reyes. Y nosotros, ¿cómo tratamos a nuestro rey? Aleluya, enaltezcámonos en esta tierra, que aunque estemos pasando por panoramas adversos, adorémosle de igual manera, con igual fuerza, mis hermanos, porque Él va a seguir actuando hasta el día de su venida. Va a seguir, aleluya, sacando las aflicciones de su corazón, dándote esperanza cuando ya no la tengas. El mundo te va a decir: no, ya tienes perdido todo, pero no. Ahí el Señor va a llegar a restituirte todo lo que el enemigo te ha quitado. Te ha quitado la salud, te ha quitado tu hogar, te ha quitado tus hijos. El Señor lo va a traer nuevamente a este lugar. Porque Él es misericordioso, mis hermanos, y escucha toda la oración, todo el clamor de los justos que le buscan a Él de veras. Aleluya, Señor Jesús. Nuestro Señor conoce los corazones de cada uno. Él sabía que ese hombre, ese ladrón, expresaba algo real en su vida. Es decir, lo estaba diciendo con sinceridad de corazón por lo que respondió. Entonces Jesús le respondió: aleluya, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. No sé, mis hermanos, pero ¿cuántos quieren escuchar eso? Es un caminar tan difícil el que estamos siguiendo, mis hermanos, porque el mundo, el día de hoy, está cada vez peor. Persigue a los cristianos de manera, el día de hoy, por lo menos simplemente tecnológicamente. No, que la iglesia no debiese existir y muchas cosas. Este es un caminar difícil para los valientes. Por eso los que hemos llegado a este lugar somos valientes. Aquí abajo hacen barricadas, hacen todo, pero nosotros estamos aquí en este lugar porque sabemos que hay uno que nos va a guardar, sabemos que hay uno que nos va a proteger y su nombre es Jesús. Aleluya. Y Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida y así va a ser, mis hermanos, porque nuestro Dios no miente. Nuestro Dios es un Dios verdadero. Aleluya. Eso es lo que a nosotros nos falta creer cuando todo está complicado, mis hermanos. Porque el resultado de creer con sinceridad de corazón hará que Dios tome en cuenta nuestra fe. Mis hermanos, quizás estamos el día de hoy enfrente a un panorama adverso en nuestra vida. Quizás nos encontremos a un paso del fracaso o de la muerte por alguna enfermedad. Quizás la duda ha querido matarte por la poca fe que nos queda. Pero aún en medio de cualquier circunstancia y frente a cualquier panorama, no dejes de creer. Aleluya, podemos ver varios pasajes de la Biblia cuando, aleluya, habían hombres y mujeres que ya habían dejado de creer. La mujer de flujo de sangre, ¿cuántos años buscó médicos para que le sanaran de su enfermedad y nadie le pudo ayudar? Pero cuando llegó a tocar el borde del manto del Señor, dijo: ay, que no tengo esperanza de hoy nada. ¿Qué me cuesta? Quizás dijo. Voy a hacer un último esfuerzo, y tocó aquel borde de su manto y fue sanada y fue libertada. Aleluya. Aquella hija viuda, la hija de la viuda de Naín, que también que había muerto también. La mujer era viuda, mis hermanos, y aparte estaba viendo a su hija morir. Ya no había esperanza en ella. Aleluya, mis hermanos. Yo no sé en qué condiciones estaríamos nosotros si estuviésemos viviendo aquello mismo. Hace poco, terriblemente, vimos un caso de un doctor que fue terrible. No lo soportó. No lo soportó. Él no tenía a quien tú tienes hoy día, mis hermanos. Tú quizás de alguna manera lo vas a poder soportar porque sabes que para Él no hay nada que sea imposible. En cualquier circunstancia, el Señor te va a proteger, te va a fortalecer, mi hermano.
Me imagino que aquella viuda de Naín iba caminando sin esperanza porque se le había muerto su única hija y ya era viuda. Pero ahí llegó el Señor. Cuando ya no había esperanza, mis hermanos, ahí llegó el Señor. Aleluya, y le devolvió ese gozo, pastor. Le devolvió ese gozo. Su hija estaba muerta, pero el Señor dijo, despierta, levántate. Y ahí estaba. La hija de Jairo también. No molestes al maestro, le decían. Tu hija ya ha muerto. Pero ahí quien llegó. Ahí quien llegó. Ahí quien llegó, mis hermanos. Llegó aquel mismo que tú conoces el día de hoy. Y su nombre es Jesús. Y su nombre es Jesús. Él llegó, aleluya, a darle esperanza a un padre que estaba viendo morir a su hija. Aleluya, Señor Jesús. Mis hermanos, no desconfíe del Señor el día de hoy. Cuando ya veas que no hay esperanza, tú sigue clamando al Señor, que Él va a seguir actuando en tu vida. Aleluya. Jesús también tenía un amigo que era Lázaro. Era Lázaro. Muchos le habían dicho, tu amigo está enfermo, primero le habían dicho. Y después ya él falleció. Y cuando iba él volviendo a ese pueblo donde vivía su amigo, él preguntó por Lázaro. Y la hermana le dijo que ya había muerto. Y de ya de hace 4 días. Señor, yo sé que lo vas a resucitar cuando vengas en tu reino. Yo sé que lo vas a resucitar cuando venga la resurrección de los muertos. Ya no había esperanza en ellos. Pero ahí llegó el Señor. No importa el tiempo, mis hermanos. Tú sigue pidiendo. Tú sigue clamando. Llevas con una enfermedad mucho tiempo. Llevas con algún problema mucho tiempo. No lo des todo por perdido. Porque el Dios que tú sirves es el Dios de lo imposible. 4 días llevaba de muerto Lázaro. Y ahí llegó el Señor y lo resucitó. Aleluya. Muchos piensan que la muerte quizás es el peor enemigo de nuestro Señor Jesús, pero no. El Señor cuando murió en la cruz, Él venció la muerte. Él la venció, mis hermanos. Por eso nosotros estamos en este lugar, porque tenemos la esperanza de la vida eterna. No tenemos esperanza simplemente de este terrenal, sino que el Señor ya tiene morada para cada uno de nosotros. Pero no se pierdan, mis hermanos, sigamos firmes en esta fe hasta que nuestro Señor Jesús venga por nosotros. Aleluya, debemos confiar en nuestro Señor, porque a pesar de no ver el resultado positivo en el momento, deposita tu confianza en Él con sinceridad de corazón, porque Dios actuará a tu favor. Dios no te dejará solo, mi hermano. De hecho, que cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros recibimos su Espíritu Santo, cuando nosotros nos bautizamos, el Señor automáticamente está con nosotros, porque Él así lo prometió, que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin, hasta que Él venga con nosotros. Y estaremos después eternamente con Él, mis hermanos. Qué glorioso, mis hermanos. Aleluya, puede estar crucificado por tú, mi hermano, puedes estar crucificado por todos los problemas que tengan. Pero recuerda que a tu lado está Jesús contigo. Aleluya. ¿Qué le dirás? ¿Tratará de chantajearlo para que obre como el ladrón primero que le nombraba? O aleluya, o actuaremos como el otro que dijo, Señor, acuérdate de mí. A pesar de no ver lo que quisiera ver, creeremos en Él. Créeme, mi hermano, si a pesar de todo el panorama contrario que tienes, sigues creyendo, Dios va a premiar tu fe. Porque si hay algo Dios premia, es la fe de los que le creen. Amén. Aleluya. Debemos creer en Él porque Él actuará. Mire lo que dice en Salmo 37:5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Aleluya. Dios nos ofrece una solución si nos sentimos perdidos y hundidos en tanta oscuridad, mi hermano. La oración de salvación es para aquellas personas que quieran tomar el primer paso de restaurar su relación con Dios y creerle a Él por fe. Debemos abrir nuestro corazón no por miedo, sino porque hemos creído en la voluntad de nuestro Señor Jesús.
Aleluya, Señor Jesús. Les invito ya que usted el día de hoy pueda ponerse en pie. Me voy a despedir con esta palabra. Romanos capítulo 3, verso 22 dice así. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen. Dios hace justo, mis hermanos, a todos los que creen en su palabra, en su nombre. Dios los hace justos. No es de quien nosotros tengamos misericordia, sino de quienes Dios tiene misericordia. Va a haber un vecino tuyo que quizás ve que está haciendo las cosas mal, que no está en buenas condiciones, pero incluso en él el Señor puede obrar. El Señor no hace acepción de personas como muchas veces la hacemos nosotros. Mis hermanos, cuando ya no haya esperanza, el Señor ahí va a actuar en sus vidas. En la vida de aquellos que, aleluya, te rodean en este andar, el Señor, aleluya, hará misericordia de ellos. Porque por fe hemos recibido la salvación que por gracia Dios nos ofrece. Si entregaste tu corazón a Jesús, puedes confiar que Él estará a tu lado cada día de tu vida para ayudarte. Recuerda esta palabra, mis hermanos. Dios es tu ayudador. Dios es tu salvador. Dios es tu amparo. Dios es tu fortaleza. En el día de la angustia y en el día de la prueba, clama al Señor. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quizás tú no sabes por qué estás viviendo tu proceso, pero ora porque el Señor te lo va a revelar. Aleluya, vamos a alabar al Señor Jesús en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Padre Santísimo. Adoremos tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor.